Una familia tranquila, de esas que solo quieren ir al trabajo sin que su auto se convierta en una máquina de sustos, decide enfrentarse nada menos que a uno de los gigantes de la industria. Sí, uno de esos fabricantes enormes que siempre salen en los comerciales mostrando camionetas saltando montañas, pero que, en la vida real, bueno, a veces entregan motores que parecen lotería, o te toca uno decente, o te toca un dolor de cabeza con ruedas. Porque, seamos sinceros, cuando tú compras un carro, esperas que el motor dure años, no que decida jubilarse antes de los 30.000 kilómetros. Pero hay motores, y aquí es donde la historia se pone buena, que llegan al mercado listos para dar guerra. Fallas repentinas, consumo de aceite absurdo, culatas mal diseñadas, cadenas de distribución que parecen de juguete, errores tan serios que han dejado a dueños endeudados, frustrados y caminando bajo el sol. Y lo que te voy a mostrar hoy no es exageración. Hay motores vendidos en países de habla hispana, y muy populares entre hispanos en Estados Unidos, como los de ciertos modelos de Ford EcoBoost, algunos motores viejos de Nissan, o esos bloques de ciertas SUV coreanas que se calentaban más que una parrillada, que han terminado fallando incluso antes de completar el periodo de asentamiento. Por eso hoy vamos a revisar el ranking definitivo, los 10 motores más poco confiables. Y si estás buscando un carro usado o ya tienes uno de estos modelos rondando tu cochera, este vídeo te puede ahorrar miles de dólares o miles de pesos. Ahora dime una cosa, ¿cómo es posible que sigan vendiendo motores así, sabiendo lo que pasa? ¿No te da coraje? Y antes de continuar, revisa si ya le diste like a este vídeo, porque lo que viene te va a sorprender, y quizá hasta te haga revisar tu carro hoy mismo. Puesto número 10, el famoso, o mejor dicho, infamoso, motor 2.4L Tiger Shark de Fiat Chrysler. Este bloque apareció por allá en 2013, moviendo modelos muy conocidos entre hispanos en Estados Unidos y varios países de habla hispana: Jeep Cherokee, Jeep Renegade, Dodge Dart y el Chrysler 200. En los comerciales lo presentaban como un motor moderno, eficiente y tecnológicamente avanzado, casi como si fuera la evolución perfecta del 4 cilindros. Pero lo que no salía en letra grande era que esta joyita terminaría involucrando a la marca en una demanda colectiva de más de 8 millones de dólares. ¿La razón? Un problema tan sencillo de explicar como desesperante de vivir. Este motor bebe aceite como si estuviera pasando por una crisis emocional. Personas reportan que el carro se traga 1 litro entero cada 1000 millas, unos 1600 km. Y no es un caso aislado, es algo tan repetido que casi parece una característica oficial del motor. Pero lo peor viene en carretera, donde no hay espacio para dramas mecánicos. El motor almacena 5.5 cuartos de aceite, pero si baja de 3.5, el motor básicamente dice hasta aquí llegué y se apaga de golpe. Sin advertencias, sin una luz salvadora, sin nada que te avise que estás a segundos de perder toda la potencia mientras manejas rodeado de autos que van a 70 millas por hora. Ah, y ese indicador de aceite en el tablero solo se ilumina después de que el motor ya se detuvo. Muy útil, ¿verdad? El origen del desastre apunta directamente a los anillos de pistón defectuosos, que no sellan bien y permiten que el aceite se cuele a la cámara de combustión, donde desaparece en forma de humo. Arreglar esto suele costar entre 3.000 y 6.000 dólares, o si lo quieres imaginar en pesos, entre 54.000 y 108.000 pesos aproximadamente. Y por si fuera poco, estos fallos suelen aparecer entre las 30.000 y 70.000 millas, justo después de que la garantía dice mi trabajo aquí ha terminado. Qué coincidencia más conveniente, ¿no? Y claro, muchos dueños compraron estos modelos pensando que serían vehículos ideales para el uso diario, perfectos para ciudad o carretera, pero terminaron revisando el nivel de aceite más veces que el WhatsApp. En climas calurosos como en México, Panamá o el sur de Estados Unidos, el problema es incluso peor. El aceite se deteriora más rápido, lo que acelera los síntomas. Y para quienes viven en altura, como Bogotá, Quito o Ciudad de México, también se reportaron consumos anormales debido a la exigencia extra en estos motores. Así que si ves una Cherokee o una Renegade barata en anuncios, recuerda, cuando el precio parece demasiado atractivo, normalmente hay un motor detrás tratando de contarte una historia de terror. Puesto número 9. El motor Kia 2.0L NU MPI de 4 cilindros. Este motor, presente en los Kia Soul y Kia Seltos, muy populares entre hispanos en Estados Unidos, México, Chile y varios países de Centroamérica, entre 2020 y 2021, llegó para demostrar algo que nadie quería confirmar, que algunas marcas no solo repiten errores, los reciclan con orgullo. Kia terminó llamando a revisión más de 147.000 vehículos porque los anillos de pistón, sí, otra vez los famosos anillos, venían con defectos capaces de generar situaciones peligrosas. Y aquí la cosa se pone seria.
Estos anillos defectuosos no solo provocaban desgaste prematuro, sino que podían ocasionar sobrecalentamientos tan intensos que, en casos extremos, terminaban produciendo incendios en el motor. Imagina comprar un carro nuevo pensando que te durará años, y descubrir que tu motor trae un espíritu de fogata incorporado. Nadie pidió eso. Los dueños empezaron a notar que algo no cuadraba cuando, con apenas 30.000 millas, unos 4,8 a 0 kilómetros, el auto ya estaba consumiendo aceite como si fuera refresco en día caluroso. Hubo personas que sacaron la varilla medidora y la encontraron completamente seca, y lo peor, sin una sola luz de alarma en el tablero. Después de eso, el motor hacía lo que quería. Podía apagarse en marcha, trabarse por completo, o en los casos más complicados, generar suficiente calor para causar un incendio. Y si logras descubrir el problema a tiempo, prepárate, la reparación puede costar entre $2.000 y $5.000, es decir, entre 36.000 y 90.000 pesos dependiendo del país. Para tratar de calmar la tormenta, Kia extendió la garantía de algunos modelos hasta 15 años o 150.000 millas. Suena bien, si te tocó esa garantía. Pero si compraste uno de estos autos usado, sin extensión de cobertura, cada vez que giras la llave puede sentirse como un juego arriesgado. No sabes si arrancará, si fallará o si te dará un susto de película. Lo más irónico es que el Kia Soul y el Seltos son modelos especialmente queridos por jóvenes, estudiantes, familias pequeñas y trabajadores hispanos en Estados Unidos y Latinoamérica que buscan algo económico. Pero resulta que este motor, en varias regiones con climas cálidos, como Texas, Florida, México, República Dominicana o Perú, presenta desgaste aún más rápido por las temperaturas elevadas. Y en países de gran tráfico, como Colombia o Argentina, donde el motor pasa horas encendido a baja velocidad, el consumo de aceite se dispara todavía más. Así que, si hoy ves un Soul o un Seltos muy barato en internet, recuerda, algunas ofertas no son gangas, son avisos disfrazados. Y antes de seguir, revisa si ya dejaste tu like. Nos ayuda más de lo que imaginas. Puesto número 8, Range Rover Sport V8 Supercharged, o como muchos hispanos lo conocen, el sueño que se convierte en pago sorpresa. Porque nada grita lujo tan fuerte como tener que pagar una reparación de $33.000 en una camioneta usada por la que quizás solo desembolsaste $20.000. Sí, es ese tipo de ironía que solo entienden quienes han tenido un Range Rover entre 2012 y 2014 con el motor 5.0 LV8 sobrealimentado. Un motor que ruge, empuja, acelera y te hace sentir como un millonario, hasta el día exacto en que decide renunciar sin previo aviso. Muchos dueños han reportado fallas completas del motor entre las 60.000 y 70.000 millas, 96.000 a 112.000 kilómetros. Y cuando este motor deja de funcionar, no lo hace con sutileza, lo hace de una manera que puede sacarle lágrimas a cualquier adulto con cuenta bancaria. Un propietario contó que su motor simplemente se destruyó internamente con solo 61.000 millas. El taller le entregó un presupuesto que parecía broma, $33.000, aproximadamente unos 594.000 pesos. En una SUV que ya estaba devaluada. Imagínate la sensación de comprar un vehículo top para presumir, y terminar preguntándote si vendes el carro o vendes un riñón metafórico para pagarlo. ¿El responsable de esta tragedia mecánica? La cadena de distribución, una pieza que se supone debe durar la vida entera del motor, pero aquí actúa como el villano de película. Cuando falla, no lo hace de manera silenciosa. La cadena se sale de punto, dobla válvulas, daña el bloque, arruina el supercargador, y si tiene ganas de drama, también se lleva los inyectores de combustible como fichas de dominó cayendo una tras otra. Hubo un caso particularmente doloroso. Un dueño reportó que, gracias a este fallo, tuvo que cambiar 6 inyectores nuevos, un supercargador completo y casi reconstruir todo el motor. Básicamente, terminó pagando el equivalente a comprar otro vehículo, pero sin recibir otro vehículo. Y este tipo de Range Rover, muy popular entre hispanos en Estados Unidos, que buscan un lujo accesible, también se encuentra en países como México, Chile, Panamá y España, donde mucha gente lo compra usado sin saber que está adquiriendo un motor que puede pasar de supercharged a súper caro en cuestión de segundos. Además, en climas calurosos, como el sur de California, Arizona, México o República Dominicana, estos motores tienden a desgastarse más rápido debido a temperaturas elevadas y la exigencia extra del sobrealimentador. Así que, si estás viendo una Range Rover Sport usada a un precio irresistible, recuerda este puesto número 8, porque a veces el lujo barato sale más caro que un vuelo a Europa en temporada alta. Puesto número 7. El Dodge Dart 1.4L Turbo de 2013 a 2016, también conocido como el compacto que quiso ser moderno, pero terminó siendo motivo de oraciones mecánicas.
El Dart llegó al mercado con un discurso elegante, diseño estilizado, motor turbo, buena economía de combustible, el típico carro que los jóvenes querían, las familias pequeñas consideraban y los hispanos en Estados Unidos veían como un coche accesible y confiable para el día a día. Pero la realidad fue otra. Para muchísimos dueños, especialmente los del modelo 2016, la experiencia se pareció más a una novela de suspenso que a un anuncio de Dodge. Estos años del Dart se ganaron una reputación que ningún fabricante quiere: fallas en motor, transmisión y, peor aún, pérdida total de potencia mientras se conduce. Sí, así como lo escuchas. Muchos conductores contaron que el auto simplemente se apagaba sin previo aviso, no importa si estaban en una calle tranquila o manejando a toda velocidad en la autopista. Y ahí estás tú, rodeado de autos enormes, rezando para que todos frenen a tiempo. Esa sensación de mi carro murió y yo también casi no viene incluida en el manual, pero debería. Una de las razones principales detrás de estas tragedias mecánicas era el comportamiento extraño que tenía el motor con el aceite. No solo lo consumía, parecía estar obsesionado con desaparecerlo. Este 1.4 turbo se bebía el aceite como si estuviera compitiendo en un concurso. Muchos dueños reportaban que el nivel bajaba de lleno a vacío en apenas 30 días, incluso sin recorrer distancias absurdas. Era como llenar el motor un lunes y descubrir que para el viernes ya estaba pidiendo un trago más. Mientras que los fabricantes recomiendan cambios de aceite entre 6 y 12 meses, el Dart hacía sentir a sus dueños como si hubieran comprado una suscripción mensual obligatoria. Si vivías en una ciudad con mucho tráfico, como Santiago, Ciudad de México, Los Ángeles o Miami, el consumo era peor, porque el motor turbocargado sufría más en atascos y temperaturas altas. Para muchos hispanos que lo compraron usado buscando algo económico, el Dart terminó siendo lo contrario. Entre recargas de aceite, revisiones, apagones repentinos y el estrés constante, el costo emocional era tan alto como el económico. Algunos talleres reportaban que el motor llegaba prácticamente seco, sin ninguna luz encendida en el tablero para advertir al conductor. Y cuando un turbo trabaja sin aceite, ya te imaginas: daños graves, ruidos extraños, pérdida de potencia y la posibilidad real de que el motor diga ya no juego y se rinda en pleno tráfico. En climas calurosos, como Arizona, Texas, Puerto Rico o zonas de México, el problema se multiplicaba, porque el aceite se degrada más rápido. Y en ciudades de altura, como Bogotá o Quito, muchos dueños reportaban fallos por la exigencia adicional del turbo. Así que, si hoy estás pensando en comprar un Dodge Dart porque lo viste barato en anuncios, ve con calma. A veces la gran oferta trae incluido un motor que podría convertir cualquier camino a casa en una historia digna de contarse en este top. Puesto número 6. El GM 3.6 LFX V6. También conocido como el motor que GM decidió repartir por todo el planeta aunque sabía lo que pasaría. Este 3.6 LFX es tan común que parece que General Motors lo regalaba en promociones. Lo encuentras en el Cadillac CTS, el STS, la Chevy Traverse, GMC Acadia, Buick Enclave, Cadillac DeVille e incluso en algunos modelos de Pontiac. Es uno de esos motores que, cuando funciona bien, te hace pensar: oye, esto no está mal. El problema es que esa etapa bonita no dura mucho. Es como una relación que empieza perfecta, y luego te das cuenta de que trae un lío de problemas internos. La debilidad fatal de este motor está en su sistema de cadena de distribución. Y esto es especialmente grave porque el LFX utiliza sincronización variable de válvulas, lo que exige que las cadenas estén tensas y muy bien lubricadas para funcionar correctamente. Pero adivina, la lubricación es precisamente lo que falla. La poca lubricación provoca que las cadenas se estiren con el tiempo. Y cuando una cadena metálica se estira, no pide ayuda, empieza a generar virutas de metal que circulan por todo el motor, contaminándolo como si estuviera sembrando caos a propósito. Los dueños suelen notar primero la luz de check engine. Luego, un sonido inquietante cuando el motor está en ralentí, como si algo estuviera golpeando desde adentro pidiendo auxilio. Ignoras esa advertencia y llega la segunda fase del drama: fallos de encendido, tirones y ese momento incómodo cuando encuentras pequeñas limaduras brillando en el aceite. Cuando eso sucede, ya sabes que el motor te está diciendo: me rindo. En los casos más graves, el motor simplemente colapsa por completo, lo que significa un reemplazo de alrededor de $7.000, unos 126.000 pesos más o menos. Y aún si detectas el problema temprano, cambiar el juego de cadenas te costará entre $1.800 y $3.000, entre 32.000 y 54.000 pesos. Y lo más irónico es que esto suele ocurrir entre las 100.000 y 130.000 millas. Para muchos, llegar a las 100 millas suena como buena duración.
Pero aquí no se trata de desgaste normal, es un defecto de diseño. Una falla que nunca tuvo una campaña de recal amplia. GM simplemente siguió produciendo millones de estos motores, totalmente consciente de que muchos dueños iban a pagar la factura justo cuando el odómetro llegara a 6 cifras. Y para el público hispanohablante, desde familias en Texas que compran estas SUV usadas, hasta propietarios en México, Argentina, Chile, Puerto Rico o España, donde estos modelos son muy comunes como vehículos familiares, este motor ha sido sinónimo de gasto sorpresa. Además, en climas calurosos la degradación del aceite ocurre más rápido, acelerando la tensión de la cadena. Y en ciudades con mucho tráfico o recorridos cortos, el desgaste se multiplica. Así que si estás buscando una Traverse baratita, una Acadia en oferta o un Enclave con pocos detalles, recuerda que a veces el detalle está en esas cadenas, y en la cuenta de reparación que puede arruinarte las vacaciones. Y oye, si este contenido te está ayudando a evitar dolores de cabeza, danos un like ahora mismo. De verdad, nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos pensados especialmente para ti. Puesto número 5. El BMW Mini 1.6L Turbo, o como muchos mecánicos lo llaman en secreto, el motor que llega simpático, pero te vacía la billetera. El Mini Cooper S de 2007 a 2015 es de esos carros que engañan a primera vista. Pequeño, con ese diseño retro que parece sacado de una caricatura británica, ágil en las curvas como un kart y perfecto para ciudades estrechas como Barcelona, Ciudad de México, Quito o cualquier centro urbano donde estacionar es deporte extremo. Pero debajo de ese look adorable vive el motor Prince, el famoso N14 1.6 Turbo, una creación conjunta de BMW y PSA que terminó siendo tan fiable como una tetera hecha de chocolate. Se ve bien, pero se derrite cuando lo necesitas. El primer villano de este motor es el tensor de la cadena de distribución. Es tan débil que parece que lo diseñaron para fallar temprano. Cuando el tensor pierde fuerza, la cadena pierde tensión, salta de punto y bueno, ahí es cuando las válvulas y los pistones se encuentran cara a cara en un choque que ningún ingeniero quiso que ocurriera. Ese desastre puede pasar tan pronto como a las 30.000 millas, unos 4,8 a 0 kilómetros, aunque la mayoría de los fallos masivos ocurren entre las 50.000 y las 80.000 millas. Pero no es lo único. El sistema de inyección directa provoca acumulación severa de carbón en las válvulas de admisión. Es tan grave que, cada cierto tiempo, el motor necesita un procedimiento llamado Walnut Blasting, donde básicamente le disparan cáscaras de nuez trituradas para limpiar el desastre interno. Y no es una solución permanente. Esta limpieza se convierte en mantenimiento obligatorio cada 30.000 millas. ¿El precio? Alrededor de $600 o unos 10.800 pesos por sesión. Una terapia de spa cara y repetitiva. Otro punto débil es la bomba de combustible de alta presión. Un día funciona perfecto. Al día siguiente deja de enviar gasolina y te abandona justo cuando más lo necesitas. Muchos dueños cuentan que simplemente se quedaron detenidos en plena carretera, sin señales previas. Y luego está el turbo. Sí, el mismísimo turbo que hace al Mini divertido, también es el que suele fallar. Cuando se daña, prepárate para desembolsar cifras que duelen más que un gol en contra en el último minuto. Sumando todos estos problemas, limpiezas constantes, fallas del tensor, bomba defectuosa, turbos agotados, las reparaciones pueden ir de $2.000 a $5.000, es decir, entre 36.000 y 90.000 pesos dependiendo del país. Y lo peor, BMW y PSA sabían durante casi 8 años que este motor tenía defectos crónicos antes de finalmente reemplazarlo en 2015. Así que quien compró un Mini Cooper S de esta generación, compró, sin querer, un motor con historial complicado. En Estados Unidos, muchos hispanos lo compran usado porque se ve elegante y accesible, pero no saben que bajo esa carita simpática hay un motor que puede arruinar un presupuesto familiar. Lo mismo pasa en España, Chile, México, Argentina o Perú, donde el Mini se ve como un coche de diseño, pero mantiene los mismos problemas de siempre sin importar el país. Así que si ves un Mini Cooper S de estos años con un precio llamativo, sigue caminando. Por bonito que se vea, ese capó esconde un caos mecánico que ni su encanto británico puede disimular. Y antes de seguir, revisa si ya dejaste tu like. Nos ayuda más de lo que imaginas. Puesto número 4. El famoso 2.0 TFSI/TSI de Audi y Volkswagen, también conocido como el motor que convirtió a miles de conductores en expertos en rellenar aceite. Estos motores, las primeras generaciones del TSI y el TFSI, se instalaron en algunos de los modelos alemanes más vendidos entre 2008 y 2012. Si vivías en Estados Unidos, México, España o Sudamérica en esa época, los viste por todas partes.
Audi A4, A5, Q5 y en Volkswagen, el GTI, el Jetta e incluso el Tiguan. Eran los autos cool, modernos, turbo, europeos, con un secreto que nadie te contaba en el concesionario: consumían aceite como si trabajaran en una freidora gigante. El origen del desastre estaba nuevamente en los anillos de pistón, mal diseñados y propensos a desgastarse muchísimo antes de tiempo. Cuando eso pasaba, el aceite se colaba a la cámara de combustión, donde simplemente se evaporaba. Muchos dueños reportaban perder un cuarto de aceite por cada 1000 millas, 1600 kilómetros, a veces más. Eso no es mantenimiento. Eso es convertirse en asistente personal del motor. Volkswagen y Audi pelearon este problema durante años, hasta que terminaron resolviéndolo en una demanda colectiva. Pero, porque siempre hay un pero, las condiciones del acuerdo eran casi tan irritantes como la falla del motor. Se ofrecían garantías extendidas, pero solo si llevabas el auto periódicamente al concesionario para que ellos midieran el consumo de aceite. ¿Te saltaste una cita? ¿Se te olvidó un mes? Adiós cobertura. Y la factura enorme. Y como si no fuera suficiente, este motor tenía más puntos débiles. El tensor de la cadena de distribución fallaba, causando ruidos metálicos, y si no se atendía, daños serios al motor. La bomba de combustible de alta presión también podía fallar sin previo aviso, dejando al conductor tirado en plena carretera. La acumulación de carbón en las válvulas de admisión, muy común en motores de inyección directa, aparecía tan rápido que muchos autos necesitaban limpiezas profundas costosas. Y el sistema PCV, encargado de ventilar los gases internos del motor, también se rompía con frecuencia, generando pérdida de potencia, fallas de ralentí e incluso fugas de aceite. Todo esto sumado hacía que, cuando el motor finalmente se rendía alrededor de las 70.000 a 120.000 millas, los dueños se enfrentaran a reparaciones que iban desde $4.000 hasta $8.000, o entre 72.000 y 144.000 pesos, dependiendo del país. Y eso sin contar la frustración emocional que deja un alemán que prometía ingeniería de precisión y terminó pareciendo un adolescente desordenado. Afortunadamente, las versiones posteriores EA888 solucionaron la mayoría de estos problemas. Pero si hoy ves un Audi o Volkswagen de esos años en Marketplace, en un lote de autos usados, o en anuncios de oportunidad imperdible, hazte un favor, no lo compres. Ni siquiera lo pienses. De hecho, mejor corre en dirección opuesta. Porque por más elegante que se vea ese A4, por más deportivo que luzca ese GTI, nada vale vivir recargando aceite como si fueras trabajador de un pozo petrolero. Puesto número 3. El GM6.2 LV8 Ecotec 3, L87. Y a diferencia de los motores anteriores, que al menos tenían la decencia de fallar después de unos años, este lo está haciendo, ahora mismo. Hoy. En vehículos que todavía huelen a concesionario. Este motor se encuentra bajo una investigación federal que involucra casi 900,000 camionetas y SUVs de GM. Hablamos de modelos 2019 a 2024 del Silverado 1500, Sierra 1500, Tahoe, Suburban, Yukon y, como no, el Cadillac Escalade. Sí, ese SUV de casi $80,000 que compra la gente esperando lujo, potencia y cero preocupaciones, no un motor que decide suicidarse a plena autopista. El problema es tan grave como simple: fallas de fabricación en los cojinetes del cigüeñal y las bielas. Cuando esos componentes se desgastan o se dañan, el motor no avisa, se traba por completo. Literalmente se congela. De un segundo a otro. Imagina esto: vas a 70 millas por hora, 110 kilómetros por hora, tranquilo, disfrutando tu pick-up o tu SUV enorme, cuando de repente el motor se bloquea. Instantáneamente pierdes dirección asistida, pierdes frenos asistidos, y tu vehículo de 2 toneladas se convierte en un ladrillo con ruedas deslizándose en medio del tráfico. Eso no es una exageración. Ya le pasó a más de 1,150 propietarios, según reportes enviados a ANSA. Peor aún, la falla ocurre sin patrón. Algunos motores mueren a los 10,000 millas. Otros a los 70,000. Ningún ruido previo, ninguna vibración, ningún código de falla. Nada. Solo BAM. Motor bloqueado y la cuenta de banco temblando. En abril de 2025, GM emitió un recall para un grupo de vehículos, y su solución fue cambiar el aceite a 0W40, más espeso, y aplicar una actualización de software. Eso no es una reparación, es una curita en una fractura abierta. Para colmo, 173 fallas verificadas quedaron fuera del rango del recall, y las unidades 2019, 2020, que también están explotando, ni siquiera están incluidas.
Así que si conduces uno de estos modelos, este es el momento de revisar campañas pendientes. Y si el motor todavía respira, considera venderlo antes de que decida dejarte tirado. Porque cuando este motor revienta, la reparación cuesta entre 8,000 y 15,000 dólares, dependiendo del daño. Y créeme, cuando un V8 se traba a 70 millas por hora, el daño nunca es pequeño. Puesto número 2. El BMW N63 V8, el motor que debería venir con un psicólogo y un fondo de emergencia incluido. Cuando BMW lanzó su N63, un 4.4 litros V8 biturbo, allá por 2009, lo presentó como la joya mecánica para la serie 5, 6, 7, X5 y X6. Sobre el papel era perfecto, potencia brutal, respuesta inmediata y toda la elegancia alemana que uno espera cuando paga cifras que empiezan con 5 dígitos. Pero después llegó la realidad. Y las facturas. El N63 tiene tantos problemas que en los foros de BMW le dedicaron secciones completas, como si fuera un universo propio. Y no es para menos. Fallos en la cadena de distribución, fugas en los sellos de las válvulas que devoran aceite, turbos que se rinden, enfriamiento defectuoso, acumulación de carbón, y un largo etcétera que parece más un catálogo de desastres que una lista de mantenimiento. Pero el verdadero villano aquí no es la falla. Es el precio de la falla. Trabajo de cadena de distribución, 7.000 a 12.000 dólares. Sellos de válvula, 5.000 a 8.000 dólares. Turbos, 3.000 dólares cada uno, y recuerda, son gemelos. Y eso sin contar que hay propietarios que ya van por su segundo o tercer motor completo. Puedes comprar un X5 o un Serie 7 usado con este motor por unos 15.000 a 20.000 dólares, pero en tu primer año perfectamente podrías duplicar esa cifra solo en reparaciones. Es como comprar una mansión a precio de ganga, construida encima de un hundimiento de tierra. Se ve fabulosa hasta el día en que empieza a tragar tu billetera. BMW lanzó campañas de servicio, decals, boletines técnicos. Pero ninguno resuelve el problema de fondo. El diseño del motor es defectuoso desde su ADN. Con el N63 no se trata de si fallará. La pregunta es cuándo, y especialmente, cuánto vas a llorar cuando llegue la cuenta. Puesto número 1. Hyundai Kia Z2. El motor que convirtió la palabra económico en una especie de broma cruel. Si has seguido las noticias del mundo automotriz en los últimos años, ya sabías que este puesto estaba reservado. El motor Z2, en sus versiones 2.0 turbo y 2.4 atmosférica, no solo resultó ser poco confiable, fue un problema de seguridad, económico y hasta legal. Este motor terminó bajo investigaciones federales en Estados Unidos, demandas colectivas y revisiones por parte de organismos oficiales en varios países. Y no por capricho. Hablamos de millones de autos vendidos entre 2011 y 2019 en mercados donde los hispanos conducen todos los días. Modelos como Hyundai Sonata, Tucson, Santa Fe y los Kia Optima, Sorento y Sporty llevaban este motor. Si vives en Estados Unidos, México, Chile, Colombia o España, seguro viste uno en cada esquina. Lo triste es que muchos propietarios no sabían que bajo el capó había una bomba de tiempo lubricada con demasiada suerte y muy poco aceite. El origen de la pesadilla, un proceso de fabricación tan deficiente que dejaba virutas metálicas dentro de los conductos de aceite. Esas pequeñas partículas son como arena en una articulación humana, destruyen todo lo que tocan. El resultado, los cojinetes de biela se quedaban sin lubricación, se desgastaban rápido y terminaban provocando desde vibraciones extrañas hasta bloqueo total del motor. Y aquí viene lo más inquietante, estos motores no solo fallaban, se incendiaban. Autos estacionados, autos en movimiento, autos recién apagados, no importaba. Algunos seguían ardiendo incluso después de que el motor ya se había trabado. Eso transformó lo que debería ser un viaje normal al trabajo en un episodio digno de una serie dramática. La mayoría de las fallas graves aparecían entre 80.000 y 100.000 millas, aunque hubo casos mucho antes. Primero venía un golpeteo, luego un consumo absurdo de aceite, y después, un día cualquiera, estabas en la autopista a 110 km por hora cuando el motor simplemente decía hasta aquí llegué. Y cuando pierdes potencia rodeado de tráfico rápido, no es solo un inconveniente, es una situación peligrosa. NHTSA abrió varias investigaciones. Hyundai y Kia terminaron pagando multas millonarias y anunciando grandes campañas de recal. Ampliaron garantías a 10 años o 100.000 millas. Pero, como siempre, solo para los primeros dueños. Si compraste uno de segunda mano, tu protección desaparecía como si nunca hubiera existido. Y cuando toca pagar, entre 6.000 y 12.000 dólares, dependiendo del país, el taller y hasta qué tan dañado quedó el motor.
En pesos, eso sería desde unos 100.000 hasta 200.000. Fácil. Un golpe financiero capaz de arruinar el presupuesto de cualquier familia. Para colmo, documentos internos mostraron que ambos fabricantes ya conocían los problemas antes de tomar medidas. Al final, quienes condujeron estos autos pagaron el precio. Tiempo perdido, dinero tirado y sustos que nadie debería vivir. Si tienes un vehículo con este motor, revisa urgentemente si tu BIN tiene campañas abiertas. Y si estás buscando comprar uno usado entre 2011 y 2019, simplemente no lo hagas. Te puedes ahorrar un problema que ni todo el café del mundo te va a ayudar a digerir. Dime, ¿faltó alguno? ¿Tuviste uno de estos tesoros y viviste para contarlo? Déjame tu historia en los comentarios. Así cerramos la lista de los 10 motores más problemáticos, esos que han dado más dolores de cabeza que tranquilidad. Y antes de seguir, revisa si ya dejaste tu like. Nos ayuda más de lo que imaginas.